Les presento el programa Guía Electoral 2020, donde el Jurado Nacional de Elecciones informará y orientará a los candidatos, personeros, dirigentes y militantes de las organizaciones políticas sobre diversos aspectos de interés referidos a las elecciones congresales extraordinarias del 26 de enero próximo, a fin de contribuir a la participación eficaz de los candidatos y de las organizaciones políticas en estos comicios. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Normita. El Jurado Nacional de Elecciones le da la bienvenida a las organizaciones políticas a una edición más de Guía Electoral 2020, un programa que contribuye en su participación eficaz en las próximas elecciones congresales extraordinarias. En ese contexto, Normita, cuéntanos qué tema vamos a desarrollar el día de hoy. Hoy trataremos sobre dos temas muy interesantes sobre las elecciones congresales extraordinarias 2020. Nos referimos a la propaganda electoral y a la neutralidad. En ambos casos conoceremos qué está permitido, cuál es el procedimiento que se sigue en casos de supuesta infracción y las sanciones que se aplican. Es decir, enseñaremos el ABC de la propaganda electoral y la neutralidad. Jorge, ¿y hoy quién es nuestro invitado? Bien, el día de hoy para desarrollar estos importantes temas contamos con la participación de la doctora Jessica Clavijo Chipoco. Ella es directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. No se muevan, amigos, volvemos tras la pausa. Regresamos en Guía Electoral 2020 y tras lo anunciado vamos a conversar sobre la propaganda electoral y agradecemos la participación de la doctora Jessica Clavijo. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, agradecida nuevamente por estar justamente compartiendo con ustedes en Guía Electoral. Para mí es muy importante poder retomar en estas elecciones congresales extraordinarias justamente la interacción con las organizaciones políticas. Doctora Jessica, para empezar a desarrollar el tema, cuéntenos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de propaganda electoral? Bien, Jorge, justamente en el marco de un proceso electoral, lo más habitual es poder conocer a los candidatos, a las organizaciones políticas, y justamente esto se realiza a través de la propaganda electoral, que es una actividad muy importante porque justamente a través de ella los ciudadanos pueden conocer cuáles son las propuestas, quiénes integran las listas de candidatos y justamente están orientadas a captar el voto ciudadano, todas estas actividades de propaganda electoral. Hola Jessica, qué gusto reencontrarme contigo. Muchas gracias nuevamente por ayudarnos en esta noble misión de orientar a las organizaciones políticas. Hola Normita, qué gusto reencontrarme también contigo después de mucho tiempo que no teníamos contacto. Qué bueno que podamos compartir esta jornada el día de hoy. En el ámbito de la propaganda electoral, ¿puedes indicarnos qué es lo que se permite a los partidos políticos? Claro que sí, Normita. Recordemos lo siguiente, todas las organizaciones políticas tendrán la posibilidad de realizar propaganda electoral, pero en el marco de lo que establece la normativa vigente y además el reglamento que ha aprobado el Jurado Nacional de Elecciones. Las organizaciones políticas tienen, por ejemplo, locales partidarios. Ellos pueden colocar en ellos avisos, afiches en las fachadas y también colocar altoparlantes, pero recordemos de que la difusión de toda esta propaganda electoral a través de altoparlantes solo puede realizarse en un determinado horario, que es desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Doctora Jessica, en ese contexto, ¿está permitido hacer la propaganda electoral en medios de comunicación masivo? Bueno, Jorge, recordemos que tuvimos hace muy poco un referéndum que tuvo como resultado también una modificación en la Constitución política de nuestro país, justamente el artículo 35, que en su última parte ya establece que está prohibido que las organizaciones políticas, los candidatos, contraten propaganda electoral en los medios masivos como radio y televisión. Ya no se puede hacer contratación de propaganda y difusión a través de estos medios contratada justamente por los particulares
particulares. Sin embargo, las organizaciones políticas podrán hacer propaganda a través de revistas, de diarios, a través de portales electrónicos, de redes sociales, además la conocida y clásica propaganda a través de afiches, de carteles, de paneles, de indumentaria y de cualquier otro elemento que les permita justamente darse a conocer a los electores. Justamente, ya que lo ha mencionado, ¿qué sucede cuando hablamos de la propaganda electoral que se hace en carteles, pero en locales públicos o privados? Así es, justamente cuando a la ciudadanía se le habla de propaganda electoral, inmediatamente viene a su mente aquellos espacios públicos que han sido utilizados de manera indebida, y eso es algo que no debe ocurrir en este proceso electoral. Es importante que las municipalidades, a través de sus ordenanzas, establezcan cuáles van a ser esos espacios públicos en los cuales las organizaciones políticas podrán colocar sus carteles. La regla general es, en los espacios públicos, solo en aquellos sitios en los que haya autorización expresa de la autoridad competente, y en el caso de los predios privados, siempre y cuando lo haya autorizado el propietario, Jorge. Armando Canales, un nuevo seguidor que tenemos en nuestras redes sociales, nos consulta sobre lo que está prohibido. Qué interesante consulta. Si bien es cierto, ya les he comentado que no se puede utilizar los espacios públicos, debemos tener sobre todo un paréntesis en esto que les voy a comentar. No se puede utilizar los locales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, las instituciones benéficas, mucho menos las escuelas públicas o privadas. Justamente el reglamento establece un listado de entidades que no pueden ser utilizadas, tengamos mucho ojo con eso. Hay algunas excepciones siempre y cuando se realicen talleres informativos orientados al voto informado, pero siempre poniendo en conocimiento esta información a los jurados electorales especiales de la circunscripción. Recordemos la regla general: está prohibida la utilización de espacios públicos en la medida que no haya una autorización expresa de la autoridad competente, y en el caso de los bienes privados, siempre y cuando no haya autorización del propietario. Doctora, en ese contexto no está de más resaltar de que está prohibida incitar la violencia dentro de la propaganda electoral, ¿cierto? Así es, Jorge, incitar a la violencia, a la discriminación, atentar contra las buenas costumbres, atentar contra el honor de algún candidato o atentar justamente contra la dignidad de alguna organización política. Recordemos que una campaña limpia no solamente habla bien de los candidatos y además va a evitar que se impongan sanciones, sino también le da a la ciudadanía la oportunidad de enfocarse en aspectos positivos justamente de la organización política y en las propuestas que tengan justamente los candidatos para obtener el voto ciudadano en enero próximo. Saliendo de mi casa he observado que los postes tienen carteles pegados y en las veredas hay pintas. ¿Eso está permitido? No, Normita, eso no se encuentra permitido. En el caso de las veredas, en las vías públicas, está totalmente prohibida la propaganda electoral. Es muy difícil que una municipalidad autorice que se coloque propaganda en veredas, en las pistas. Eso está totalmente descartado. Asimismo, en el caso de los postes, recordemos que las municipalidades en sus ordenanzas también regulan el ornato público, y la mayor parte de municipalidades tiene esta prohibición de la colocación de carteles en los postes de alumbrado público. Asimismo, el Código Nacional de Electricidad y Suministro también establece esta prohibición. Entonces tengamos mucho cuidado y no infringamos la normativa sobre este particular. Además, la invocación justamente a las organizaciones políticas, teniendo en cuenta que colocar propaganda en postes puede acarrear también que tengamos, Dios no quiera, una desgracia, ya que podemos colocar esta propaganda en postes de alta tensión y tanto al colocarla o al retirarla se podría generar alguna situación desafortunada. No expongamos justamente a nuestros partidarios y tampoco a la ciudadanía a ver que se infringe la normativa electoral, exponiendo además a la comunidad. En ese contexto, ¿qué otro tipo de prohibiciones podemos mencionar, doctora? Recordemos también de que en el marco de la propaganda electoral nosotros, y eso lo desarrollaremos seguramente en otro programa, no deberíamos entregar dádivas. Eso es un aspecto que ya tiene una normativa y un desarrollo particular. De repente no lo vamos a tocar en esta oportunidad, pero en el marco de la propaganda electoral estemos atentos justamente a todas aquellas prohibiciones, porque las sanciones, si bien es cierto aún no ha habido un cambio normativo que implique sanciones políticas, son sanciones pecuniarias que son bastante altas. Gladys de Monsefú Chiclayo nos pregunta, ¿cuál es el procedimiento que se emplea en caso ocurra una probable infracción?
Así es, Normita. Hay unos procedimientos que se establecen dentro del reglamento de propaganda, publicidad y neutralidad que ha aprobado el Jurado Nacional de Elecciones. Inicialmente, sea por una denuncia o de oficio, porque se ha detectado alguna infracción por el personal de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, se va a informar a los jurados electorales especiales, quienes van a correr traslado justamente a la organización política para que presente los descargos respectivos. Los plazos son bastante breves y además las organizaciones políticas ya cuentan también con su casilla electrónica y es ahí también donde serán notificados para los descargos correspondientes. Y una vez que se constata la infracción, ¿qué es lo que ocurre después? Bueno, después de que se da justamente en el marco del debido proceso la oportunidad de que presenten los descargos, con los descargos o sin ellos, ya el jurado electoral especial podría imponer una sanción. Si bien es cierto, ordena el retiro y la suspensión de la propaganda electoral, también hay la posibilidad de que se imponga una sanción que puede llegar hasta las 100 unidades impositivas tributarias. Es una suma bastante importante y además, más allá de las sanciones que se puedan realizar, recordemos que el Jurado Nacional de Elecciones también realiza operativos de retiro de esta propaganda electoral. Seguramente ya en los próximos meses, hacia diciembre o enero, estaremos haciendo los operativos a nivel nacional en coordinación con las autoridades correspondientes. Bien, y ahora para recordar todo lo que ha mencionado la doctora Jessica Clavijo, Normita nos ha preparado un resumen. Así es, Jorge. Adelante, señor director. Amigos de los partidos políticos, ahora recordemos las prohibiciones de propaganda electoral existentes. Usar los cuarteles, las comisarías, las municipalidades u otras oficinas públicas para hacer reuniones o instalar comités políticos. Atentar contra las buenas costumbres y el honor. Promover actos de violencia, denigración o discriminación. Destrucción, interferencia o alteración de la propaganda permitida. Usar calzadas o postes para pintar o colocar propaganda. Usar predios públicos o privados sin autorización. Difundir propaganda por altoparlantes fuera del horario comprendido entre las 8 y las 20 horas. Hacer propaganda en bienes que constituyen patrimonio cultural de la nación. Efectuar reuniones o manifestaciones públicas de carácter político desde 2 días antes de la elección o realizar propaganda desde 24 horas antes de la elección. Recuerden, amigos de los partidos políticos, evitar estas infracciones y así evitarán amonestaciones y multas. Gracias, Normita, por ese resumen. Nosotros nos vamos a una breve pausa en Guía Electoral 2020. Pero antes no te olvides, Jorge, que en el próximo bloque conversaremos sobre la neutralidad en las elecciones congresales extraordinarias 2020. Regresamos en Guía Electoral en 2020, en este programa que hemos titulado El ABC de la propaganda y la neutralidad electoral. Contamos con la participación de la doctora Jessica Clavijo Chipoco, directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Y en este bloque vamos a hablar sobre la neutralidad electoral. Jessica, Manolo de Huaral nos pide que expliquemos a qué nos referimos cuando hablamos de neutralidad electoral. Gracias por la pregunta, Manolo. Mira, te comento que en el marco de un proceso electoral es importante que ninguna autoridad ni ningún funcionario realice actos que podrían favorecer o quizás perjudicar alguna organización política. Recordemos que las autoridades han sido elegidas para desarrollar una determinada función. Los servidores públicos justamente desarrollamos y tenemos un rol particular dentro de la administración pública. Tenemos personal bajo nuestra dependencia o utilizamos recursos públicos. Es por eso que nosotros debemos tener especial cuidado y atención como funcionarios en respetar los códigos de ética, las normas de neutralidad en el marco de un proceso electoral y porque además la Constitución así lo establece. Prevé que en el marco de los procesos electorales deberá darse un fiel cumplimiento justamente a este principio de neutralidad para que todas las organizaciones políticas estén en igualdad de condiciones. Y en ese sentido, doctora, ¿qué es lo que está prohibido según la normativa?
Bueno, Jorge, la verdad es que nuestro reglamento establece una clasificación en el caso de tres aspectos muy puntuales. El primero es aquel que tiene que ver con aquellas autoridades políticas o públicas. El segundo, el que tiene que ver con aquellos funcionarios o servidores públicos que tienen personas bajo su dependencia. Y en tercer lugar, ¿cuál es la figura que se da en aquel caso de los funcionarios que postulan a un cargo de elección popular? Bien, entonces, ¿qué le parece si lo desarrollamos? ¿En qué se refiere al tema de las autoridades políticas y públicas? Bueno, en el primer caso nosotros tenemos justo en la resolución 078-2018 del Jurado Nacional de Elecciones, a partir del artículo 30, el detalle de cada uno de estos casos. El primer punto tiene que ver con las autoridades políticas o públicas que no deberían utilizar su cargo o la influencia de este para generar algún tipo de interferencia el día de la jornada electoral, así como tampoco podrían hacer actos de proselitismo político, propaganda electoral o también obligar o coaccionar al voto a algún ciudadano u obligar la afiliación a alguna organización política. Hay un detalle bastante expreso que se detalla justamente en esta resolución. Y en cuanto a los funcionarios y servidores públicos, ¿qué es lo que dice la normativa? En el caso de aquellos servidores y funcionarios que tienen personas bajo su dependencia, a ellos se les exige lo siguiente, teniendo en cuenta que tienen a personal que trabaja con ellos, que recibe sus órdenes, sus indicaciones, personal que depende también y es contratado por ellos mismos, se les exige que no deban imponer a este grupo humano que tienen a su cargo que voten por determinada organización política, por determinado candidato o que favorezcan de alguna manera la candidatura o la postulación de alguna organización política o de algún candidato. Seguramente a ustedes cuando están viendo este programa se les vendrá a la mente algunas situaciones de este tipo y en el caso que esto ocurriera no duden en presentar justamente las denuncias ante los jurados electorales especiales a nivel nacional. Walter Gordillo nos recuerda que faltaría referirnos al caso de los funcionarios que son postulantes en las elecciones. Así es, Normita. En este tercer caso, aquellos servidores que van a postular a un cargo de elección popular, lo que no deben hacer es proselitismo político en la inauguración de obras públicas y tampoco en la inspección que se realice a dichas obras, ni entregar los bienes que son entregados por estas entidades o en el marco de donaciones a la población. Justamente esto implicaría además un aprovechamiento de estas actividades políticas que tienen presupuesto del Estado, que son actividades oficiales, para favorecer obviamente su postulación o la de la organización política. Doctora, y en caso de que ya se haya detectado la infracción a la neutralidad electoral, ¿cómo es el tratamiento? Bueno, efectivamente pueden darse denuncias de parte, puede haber un trabajo de fiscalización que haya detectado esta situación o algunas veces a través de los medios de comunicación también se da esta noticia y nosotros inmediatamente generamos los informes para los jurados electorales especiales. En el marco del debido proceso, se corre traslado justamente a la organización política para que se presenten los descargos correspondientes. Los plazos, reitero, son breves y justamente esta es la oportunidad que tienen para presentar la información que podría desvirtuar cualquier denuncia, porque de no ocurrir esto, con descargos o sin ellos, justamente los jurados procederán a imponer las sanciones correspondientes. Felipe Brito nos consulta por el caso de las infracciones cometidas por aquellos funcionarios y servidores que son candidatos. Gracias, Normita, justamente por trasladar esta consulta. Bueno, recordemos lo siguiente, en el caso de las autoridades políticas, públicas o de funcionarios que tienen personas bajo su dependencia, los jurados electorales especiales lo que harán es derivar los actuados al Ministerio Público, porque podríamos hablar de la comisión de un delito, a la Contraloría General de la República, porque podría haber situaciones de infracciones administrativas y también a la entidad a la cual pertenece el servidor para que se impongan las sanciones correspondientes. Sin embargo, si hablamos además de funcionarios que postulan a un cargo de elección popular, la sanción que se va a imponer es una multa, que puede ser entre 30 a 100 unidades impositivas tributarias. Bien, entonces así invitamos a los miembros de las organizaciones políticas a tener en cuenta las recomendaciones sobre la propaganda y la neutralidad electoral hecha por la doctora Jessica Clavijo. En ese sentido, Normita, me imagino que nos has preparado uno de tus ya acostumbrados resúmenes. Por supuesto, Jorge. Adelante, señor director. Amigos,
Tomen asiento, cojan papel y lápiz y anoten las prohibiciones existentes respecto a neutralidad. Para efectos didácticos dividamos estas prohibiciones en 3 casos. Empecemos por las referidas a las autoridades políticas o públicas. Así se les prohíbe intervenir en el acto electoral para coactar, impedir o perturbar el acto electoral. Del mismo modo para favorecer o perjudicar a candidatos o partidos políticos. Tampoco pueden interferir en el funcionamiento de las mesas de sufragio. Asimismo, imponer a las personas bajo su dependencia la afiliación o el voto por determinado partido. Finalmente, formar parte de algún comité u organismo político. Ahora veamos las prohibiciones para los funcionarios y servidores públicos. A ellos también se les prohíbe imponer a las personas bajo su dependencia la afiliación o el voto por determinado partido. Asimismo, coactar, impedir o perturbar el acto electoral. Y hacer campaña a favor o en contra de un partido o candidato. Por último, amigos, nos referiremos a las prohibiciones para los funcionarios que postulan como candidatos a cargos de elección popular. En este caso se les prohíbe hacer proselitismo en la inauguración o inspección de obras públicas. Repartir a personas o entidades privadas bienes del Estado. Bueno, estos han sido los 3 casos en que se aplican las prohibiciones de neutralidad. De esta manera, amigos de los partidos políticos, Guía Electoral 2020 espera haber contribuido a una mejor comprensión de este tema. Hasta un próximo resumen, no se lo pierdan. Después de este resumen en Normita, queremos agradecer entonces la participación de la doctora Jessica Clavijo Chipoco, directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente espero nos volvamos a encontrar en otra edición de Guía Electoral y nuevamente invoco a las organizaciones políticas a que sean respetuosos justamente de la normativa sobre propaganda electoral y a las autoridades respetuosas del principio de neutralidad. Y es así que hemos llegado a la parte final de una edición más de Guía Electoral 2020, un programa que contribuye a las organizaciones políticas en su participación eficaz en las próximas elecciones congresales extraordinarias 2020. Y no se olviden de ingresar a nuestra página web www.jne.gov.pe y sintonizar el canal JNE TV. Hasta el próximo programa.